Me vuelvo un momento. Tenemos que saber cómo es la inserción como tal del nervio para poder entender la patología, sabiendo que es un nervio mixto y motor. Este se va a formar directamente sobre el plexo braquial, recibiendo raíces de C5 a T1, pero especialmente recibe sus raíces de C6, C7 y C8. Este se une directamente a la arteria axilar, desciende por el brazo junto a la arteria braquial, pasando por la fosa cubital, se entrelaza en el fascículo del pronador redondo, entra directamente a la mano a través del túnel carpiano. Entonces, ya sabiendo como todo el recorrido, podemos identificar que en cualquiera de estas posiciones anatómicas, si llegamos a tener alguna alteración, podemos repercutir sobre la patología que se está presentando. La anatomía, para saber normalmente por dónde pasa, qué está compuesto y qué lo rodea, identificamos que como tal es un conducto fibroso un conducto osteofibroso ubicado en la muñeca que contiene diferentes nervios alrededor, también tiene huesos alrededor que cuando se van a presentar las diferentes alteraciones, ya sean genéticas, morfológicas, puede haber una afección que puede llegar a repercutir en el paciente. Tiene unos límites, los límites son las paredes laterales, el piso y el techo. La pared lateral, la lateral radial, esta está directamente comunicada con el hueso trapecio y el escafoides. Y la medial cubital está determinada por el ganchoso y el pisiforme. Tenemos que en el piso del conducto se encuentran pues los huesos del carpo, que lo que vienen a hacer estos es como una forma de arco que va a recubrir como tal las estructuras que pasan o atraviesan el túnel. Y el techo está directamente el ligamento transverso del carpo. ¿Qué contiene como tal esta estructura? Se identifica que por el túnel pasan nervios y tendones flexores hacia los dedos. Identificamos que ahí está el nervio mediano, están los tendones de los músculos flexores, que estos se dividen en 8 o 9, son 4 flexores superficiales y 4 profundos. Luego de entender un poco como la anatomía, qué es lo que rodea como tal a este nervio, podemos identificar un poquito más adelante cuando les esté explicando tanto la parte fisiológica como los signos y síntomas del por qué se presentan las diferentes alteraciones de los pacientes. Para hablar un poco de la fisiopatología, directamente lo que sucede como tal es que hay una presión dentro del túnel, como les explicaba, este se puede dar por fracturas, se puede dar por tenosinovitis, se puede dar por malformaciones congénitas o malformaciones luego de algún acto quirúrgico, que lo que me va a generar es un aumento de la presión intratúnel, como les explicaba, mayor a 30 milímetros de mercurio. Lo que esto va a generar es cuando hay una presión intratúnel, el nervio va a estar colapsado. Al estar colapsado, la irrigación como tal que llega a este nervio se va a ver disminuida. Al estar disminuida se va a generar una hipoxemia. Cuando hay una hipoxemia, pues claramente la mayoría entendemos que hay muerte del tejido, si la isquemia es bastante prominente, y lo que va a generar es que haya una inflamación, porque hay una respuesta inflamatoria como tal por todo este proceso. Como el nervio no tiene por dónde liberar tanta presión, lo que va a generar es que empiecen a haber diferentes sintomatologías que ahorita más adelante les voy a explicar. Ya teniendo en claro un poco la fisiopatología del por qué se presenta también se puede hablar de que esta enfermedad hoy en día a nivel Colombia es una de las enfermedades de salud pública bastante demandantes, ya que según las estadísticas se han reportado últimamente en los últimos 2 a 3 años muchas consultas de pacientes que vienen por esta sintomatología, sabiendo que los trabajos como oficina, trabajos repetitivos, movimientos repetitivos de la muñeca, pueden generar todo este tipo de alteraciones e inflamaciones para que haya predisposición para un síndrome de túnel carpiano. Como les explicaba, la epidemiología directamente desde las páginas del DANE de Colombia
representan 1.5 de los trastornos esqueléticos, sabiendo que es una de las causas más frecuentes de dolor crónico. Se explica o se entiende que el síndrome del túnel del carpo afecta mucho a adultos mayores, pero hoy en día también las consultas han aumentado para los jóvenes por los diferentes trabajos repetitivos que tienen en sus jornadas laborales. Se habla de que es uno de los mayores porcentajes de las enfermedades de desorden musculoesquelético, los cuales son un 35%, que es bastante alto. Y como les explicaba, la mayor prevalencia es entre la quinta y la sexta década de la vida, pues ya que al ser una enfermedad que afecta mucho más a los adultos mayores, también hoy en día se presenta algunas circunstancias que alteran o afectan a los jóvenes. Se dice y se estima que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Estadísticamente, entre el 5 al 6% afecta a nivel de la mujer y entre un 1 a 2% afecta al hombre. Esto por las diferentes circunstancias que puede manejar una persona. Las mujeres están expuestas a embarazos. El embarazo lo que genera es una retención de líquidos que esto lo que me va a aumentar es la presión intravascular, y al aumentar la presión intravascular, este me puede desencadenar a una presión a nivel también intratúnel que me va a generar la afección de la patología. También se identifican que las mujeres, según las estadísticas, tienen trabajos de mayor motricidad fina, por decirlo así. Explicaban como digitar, movimientos repetitivos que pueden llegar a realizar, mientras que los hombres de pronto los trabajos de fuerza o los trabajos que ellos desempeñan tienen diferente tipo de movilidad en algunas circunstancias que no va a permitir que el movimiento sea repetitivo, generando un estrés como tal a nivel del nervio para que se presente la afección. Como les explicaba, los factores relacionados, uno, pues los factores anatómicos, podemos identificar que de pronto una malformación de alguno de los huesos de la muñeca puede que o sea mucho más grande o tenga alguna anatomía particular que lo que va a generar es de pronto una estrechez en el conducto del canal metacarpiano, perdón, y se van a presentar las diferentes alteraciones que les hemos venido mencionando, o que les he venido mencionando, perdón. Las afectaciones inflamatorias pues son directamente asociadas de pronto a trauma o algunas circunstancias que se puedan presentar o que la persona tenga como tal para desembocar una afección, una inflamación que pueda llegar a presentar la patología. Y el sexo, como les explicaba, entre mujeres y hombres, mucho más notorio en las mujeres. Los signos y síntomas son bastante particulares. Normalmente, estos son cuando ya hay una afección como tal en el nervio mediano, cuando ya está la inflamación crónica, cuando ya no cesa con ningún tipo de tratamiento, como les voy a explicar ahorita, se va a identificar cómo está la parte de la inflamación del nervio, que hay una hipoxia que se está generando. Vamos a presentar sensación de cosquilleo, entumecimiento, calambres y pérdida de la fuerza en la posición de pinza. Normalmente estos síntomas se pueden evidenciar en el día, pero se exacerban en la noche. En la noche se exacerban normalmente cuando la persona duerme. La posición de la muñeca no es la coherente, no es la más favorable para que este sistema anatómico descanse. Y entonces los pacientes van a llegarnos a la consulta refiriendo, doctor, se me están durmiendo las manos, no tengo fuerza, últimamente no he podido realizar las actividades cotidianas, y el factor predisponente o la mayoría nos va a referir que es a nivel nocturno, sabiendo que ya es pues un tema de anatomía de la posición de la muñeca. Bueno, para esto identificamos que hay diferentes pruebas que se le pueden realizar al paciente en la consulta, o un paciente X persona puede realizar este tipo de maniobras, como
prevención de la enfermedad, o pues, saber que puede estar llegando a presentar una alteración de este sistema. Entonces está la maniobra de Fallen, que lo que consiste es poner dorso con dorso, alinear los antebrazos y sostenerlos por 60 segundos. Normalmente cuando la persona, bueno, el test es positivo, cuando la persona lleva 20, 30 segundos y comienza a sentir hormigueo, parestesias, dolor. Cuando pasa el minuto y la persona pues no refiere nada de esto, decimos que la maniobra es negativa. Es una de las principales maniobras con esta que se llama el signo de Tinel, que es bastante común también para realizarle a los pacientes. Es de las predilectas. Lo que se hace es, por decirlo así, una vibración directamente sobre el nervio, ya sea con un artefacto o con lo que tengamos a la mano que podamos generar como tal este movimiento. Entonces, es positivo cuando ejercemos como tal el movimiento con el martillo en este caso, y el paciente igual presenta el dolor, las parestesias, el hormigueo es súper fundamental para este tipo de patologías. Y negativo, pues cuando el paciente no presenta ninguna alteración en el movimiento que se le está realizando. Hay otra que se llama la prueba de compresión de la muñeca, que es básicamente poner directamente el brazo estirado para que quede como tal expuesto. Se le ejerce una presión directa sobre donde se encuentra la estructura anatómica, por donde está pasando el canal, el túnel del nervio. Y lo mismo, el paciente va a presentar, si es positivo a la presión, dolor, sensación de hormigueo. En esta prueba no se evidenciaba tanto, según los estudios, que el paciente presente parestesias, porque la prueba es rápida, entonces de pronto la presión que se ejerce no alcanza a generar la suficiente hipoxemia para que se pueda presentar las parestesias. Igualmente, cuando es negativa, el paciente pues no va a referir ninguna de las alteraciones. Aparte de esto, hay algo que se llama el test de CAST. No lo tengo aquí, no lo traje a colisión en el momento, pero también se utiliza mucho por los fisiatras. Es una imagen donde se evidencia una mano, la parte posterior del brazo, y lo que hacen es dibujar las zonas donde si el paciente nos refiere sensación de hormigueo, parestesias, dolor, puede ser un indicativo de que el paciente esté sufriendo una inflamación del nervio. ¿Por qué no lo traje a colisión? Porque cuando revisé la literatura, la especificidad no era tan alta como de pronto era el signo de Funnel o de Tinel. Entonces, pues, como para no enredarnos, quise traer directamente los que se le proporcionan al paciente. Para hacer el diagnóstico como tal del síndrome del túnel carpiano es por netamente dos cosas. La primera es la clínica del paciente. Como les explicaba, la sintomatología es bastante notoria de esta patología, pero también nos podemos ayudar con ayudas diagnósticas, para la redundancia, como ecografías. También la sensibilidad y especificidad de una ecografía, por ejemplo, de tejidos blandos no era tan alta, pero pues si no hay más, puede ayudarnos a ir encaminando un diagnóstico. El gol estándar para identificar una alteración del sistema del túnel carpiano es la electromiografía de conducción avanzada. Esta lo que nos va a medir es latencia sensitiva y velocidad de conducción. Entonces, normalmente, la electromiografía como tal son los impulsos eléctricos que se pasan a nivel del canal, y dependiendo la respuesta, pues se identifica si hay inflamación del nervio, si el nervio es totalmente normal, si no hay alguna obstrucción o si no hay alguna sintomatología que nos pueda hacer pensar que el paciente pueda estar presentando la patología. Es como lo más importante, pues, para llegar a este tipo de diagnósticos. De hecho, muchas veces, cuando el paciente en los tratamientos, un tratamiento quirúrgico, ha sido bastante avanzado este tipo de síndrome, también hay que hacerle rehabilitación con electromiografías, entonces ponerle corriente como para que
nuevamente el miembro vuelva a recuperar la estabilidad que tenía antes de. Por último, tengo el tratamiento. El tratamiento va a depender bastante del informe de la electromiografía, entonces se puede basar en un reporte leve, moderado y severo, que lo que me va a generar es, pues a nosotros como tal, quien llevamos a cabo el tratamiento, tomar las conductas necesarias para poder abordar este tipo de patología. Una electromiografía que me identifique o me muestre una alteración leve, sí o sí, se va con manejo conservador, que ya les voy a explicar en qué consiste. Una moderada se va a manejar también con manejo conservador y en caso tal, un manejo quirúrgico, si las maniobras conservadoras no funcionan. Y una alteración severa, sí o sí, ya se piensa en la oportunidad del acto quirúrgico, ya sea por la paroscopia o vía abierta. Ahorita también les voy a hablar un poquito de eso. El abordaje terapéutico como tal incluye el manejo médico, que en primera instancia es el uso de férulas. El uso de férulas normalmente es con la extensión de la muñeca. Se llama una férula, bueno, ya les digo el nombre porque en este momento se me pasa. Y esta lo que me ayuda es a estabilizar como tal la muñeca, generando un descanso a nivel del nervio. La posición que esta férula tiene también me permite que al haberla como tal, la posición en la que queda la muñeca, se va a ver una apertura mínima del canal y esto también lo que va a ayudar es pues, a la desinflamación como tal del síndrome. Se utiliza normalmente en las noches, pues por lo que les explicaba, la duración es entre 6 a 8 semanas de elección predilecta para mirar si funciona. También hay otro tratamiento que no lo tengo aquí, pero lo traigo a colisión, y es la infiltración con corticoides. También es bastante buena y ayuda también, pues porque el corticoide también tiene una actividad desinflamatoria. Entonces va a ser también bastante bueno para el paciente. Sin embargo, no es tan recomendable porque en el abordaje tanto quirúrgico o las infiltraciones, si el paciente tiene o alguno de los nervios están por debajo del transverso, del ligamento transverso, y no se evidencia, podemos llegar a generar una afección bastante grande y pues el paciente va a tener pues pérdida de la sensibilidad o motora como tal. Entonces está el de las férulas, las infiltraciones con corticoides, también se puede hacer infiltraciones con anestésicos, bastante recomendada según la literatura. Manejo analgésico como tal con medicamentos no tiene mucha evidencia porque igual pues hasta que no se solucione o no se erradique la inflamación, pues el paciente no va a tener una mejoría notoria. Y el tratamiento quirúrgico, está el método abierto, la cirugía endoscópica con un portal único que lo que hace referencia es una única entrada, un único puerto de entrada, único puerto de salida. Y la cirugía endoscópica de doble portal, que es 2 incisiones en diferentes zonas de la región palmar, para llegar a poder cortar como tal el nervio no, sino el ligamento, para generar que se descompriman las estructuras que están por dentro de toda la anatomía, todo el paquete que rodea el túnel carpiano. Básicamente esos son como los 3 tipos. Hay un estudio que no está muy fundamentado, que es de una escuela en Oxford, donde hacían la comparación del tratamiento quirúrgico endoscópico contra un tratamiento quirúrgico de vía abierta. A los pacientes les iba mucho mejor con el tratamiento de cirugía abierta, podían volver a retomar sus actividades mucho más rápido, la diferencia no fue mucha, entre 15 a 20 días de diferencia, por ende no era como tan justificado la diferencia si el abordaje iba a ser endoscópico o si el abordaje iba a ser abierto, lo dejan netamente a decisión del ortopedista o la persona que lo vaya a realizar, dependiendo la clínica y la sintomatología del paciente. Estas son las referencias de las que me guié, muchas gracias. Quería también decirles que me guié de un libro de ortopedia que no lo traje a colisión, que es del doctor Edward Tett, capítulo 4, mano, muñeca y codo. Y muchas gracias.
Eso era todo. Listo, muchísimas gracias, Steven, por tu charla bastante completa. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo, ¿Quién es yo? Laura, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún estudio o, bueno, se ha revisado ese tema de la relación del síndrome del túnel del carpo eh, con la relación de trabajar con máquinas de calor? Por ejemplo, no sé, quienes trabajan en industrias, hasta en peluquería. Ok, no hay asociaciones con algunas actividades laborales. No hay una directa relación con el tema de la temperatura como tal, pero sí con algunos elementos que pueden generar vibración. Entonces, algunos elementos industriales donde se generan vibraciones, esa vibración lo que hace es aumentar la presión dentro del compartimiento del túnel del carpo, y lo que hace es aumentar esa afectación que se puede generar en el síndrome. Entonces, eso por ese lado. Lo otro que hacen, por ejemplo, en peluquería y demás, más que el calor, es el movimiento repetitivo de la muñeca. Entonces, cuando tú haces un movimiento donde tienes que mover la muñeca de forma repetitiva, donde tienes que abrir y cerrar la mano, recordemos que los movimientos de flexión de los dedos de las manos los dan los flexores superficiales y profundos, que son también elementos que hacen parte del túnel del carpo. Entonces, ese movimiento repetitivo de los dedos de las manos y de la muñeca hace que se genere un proceso inflamatorio que va, obviamente, aumentando el contenido sobre el continente, y lo que va es a generar mayor compresión sobre el túnel del carpo. Por eso no hay como un estudio que te confirme si hay un tema de calor. No, hay otras ocupaciones, pero están más relacionados con vibración y con movimientos repetitivos. Ok, y otra pregunta, por ejemplo, un conductor de moto, el movimiento que hace todo el tiempo al acelerar, eso Sí, también. sí, inclusive los conductores de motos pueden producir no solamente síndrome de túnel del carpo, sino también pueden generar síndromes compartimentales crónicos. ¿Sí? Entonces, así como lo comentaba Stevens, se aumenta parte de la presión dentro de algunas zonas de los antebrazos y de los compartimientos. Entonces, los motociclistas, por ejemplo, los que hacen motocross y que están expuestos, por ejemplo, a esos trabajadores que tienen que taladran el piso y demás, todo ese tema de vibración pueden aumentar la presión dentro de los compartimentos. Inclusive hay varios casos descritos de la literatura de motociclistas profesionales que hacen síndromes compartimentales crónicos, y que obviamente empiezan a tener problemas de sensibilidad y de disestesias a nivel de sus manos y de sus antebrazos, y terminan en procedimientos quirúrgicos como liberaciones de los compartimentos de forma percutánea. Se hacen incisiones muy pequeñitas, se abren los compartimentos, la fascia de los compartimentos de los flexores, y se tratan ese tipo de situaciones. Entonces, sí, a tu respuesta, sí, los que montan moto están susceptibles a ese tipo de problemas. Pero entonces, no hay como alguna forma de prevenirlo, pues porque teniendo en cuenta eso, pues es la actividad que realiza la persona. Por ejemplo, pues en ese caso es de lo que vive la persona. ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Pues que no sea dejar de hacer la actividad. Lo principal es hacer pausas activas, ¿sí? Y tratar de que los compartimientos de los antebrazos sean lo más distensibles posibles y lo más tolerables posibles al estrés.
Entonces, eso es parte del proceso de rehabilitación y de fisioterapia que se hace en los pacientes con este tipo de problemas. Si tú tienes antebrazos fuertes, tu nivel de tolerancia a esa situación, sea la vibración, sea los movimientos repetitivos, hacen que disminuya la probabilidad de que ese tendón o ese compartimiento se inflame y por consiguiente se comprime el nervio mediano. Si tus músculos son muy fuertes, pueden tolerar ese movimiento repetitivo, no se van a inflamar, no se van a engrosar y no va a aumentar la probabilidad del síndrome de túnel del carpo, hablando específicamente del túnel del carpo. Entonces, la mejor forma para evitar ese tipo de cosas es evitar, obviamente, en primera instancia los movimientos repetitivos, o dos, tener antebrazos muy fuertes, con mucha elasticidad, trabajar mucho el tema de la elasticidad de esos tendones para que esos tendones permitan una movilidad adecuada y no se inflamen y no generen la obstrucción del túnel del carpo, hablando específicamente del túnel del carpo. Entonces, es como la forma en que tú puedes, de cierta forma, prevenir la posibilidad de que desarrolles algún síndrome por compresión. Ok, gracias, doctor. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes saben cuáles son las principales complicaciones de las neuropatías de las manos? ¿Han escuchado hablar de la mano en garra o de la mano caída o de la mano de predicador? Los pacientes que tienen síndrome de túnel del carpo que no son adecuadamente manejados, tienden a desarrollar una cosa que se llama mano de predicador. Steven, usted que es el experto, ¿por qué cree que se puede presentar la mano de predicador? ¿Se ha visto un cura predicando donde se flexionan el cuarto y el quinto dedo y queda extendido el segundo y el tercer dedo, o sea, el índice y el medio? ¿Por qué cree que sucede eso? Pues yo lo asociaría de pronto un poco de, como hay una afección del nervio mediano y por este tipo de túnel, o sea, hay una inflamación, también me puede llegar a alterar como tal los flexores, y como ahí pasan los flexores, tanto los profundos como los superficiales, que son los que van a permitir el movimiento de los dedos, pues lo asocio más a que de pronto de la misma inflamación del nervio mediano me genere una compresión en alguno de estos flexores y por ende se genere la alteración. ¿Y por qué no? O sea, sí, eso está bien, pero por qué quedaría la mano de predicador? Es decir, ¿por qué una persona puede flexionar el cuarto y el quinto dedo y no el segundo y el tercero? ¿Hay un problema en el cuarto y en el quinto o hay un problema en el primero y en el segundo? En el segundo y en el tercero. ¿Cuál sería la lógica del asunto? Pues yo creería que habría la afección como tal, o sea, se pueden llegar a presentar, o sea, podemos flexionar como el cuarto y el quinto y el primero, el segundo y el tercero no, pues por la inervación como tal. Creería, no sé, profe. ¿Y quién inerva el cuarto y el quinto dedo de? O sea, la pregunta va a ser para entender un poco y repasar la anatomía. Ajá. ¿Quién inerva los flexores del cuarto y el quinto dedo de la mano? ¿Los superficiales, profe? No la tengo clara. ¿Quién inerva los superficiales? ¿Quién inerva los profundos? No lo tengo claro, profe. ¿Alguien que le ayude? Creo que cubital y mediano. Ok, el cubital y mediano, pero ¿cómo sería el cubital y mediano ahí en ese caso? ¿Quién inerva a quién? Cubital directamente al quinto dedo y el mediano ya ahí al cuarto dedo. El cubital, ¿al qué? ¿Qué dedo? El quinto, El quinto y el cuarto. el mediano. Nada También lo más. inerva el cubital. Ujú. Y el segundo y el tercero y el primero. Por el mediano. Doc, sí, los tres primeros son por mediano y los últimos dos son por cubital. Y el tercer Eso, dedo, pues estamos digamos hablando de que, cuál. dime, Doc.
¿De qué estamos hablando? ¿De los superficiales, de los profundos o De los de qué superficiales, ¿no? flexor? Ujú. Y De los el dedo superficiales y número los... 3 perdón, ay, perdón. No. Y el del dedo número 3 creo que recibe inervación de los dos, de cubital y de mediano. Ok. Bueno, es importante que ustedes recuerden mucho eso porque los superficiales y los profundos tienen inervación diferente, ¿cierto? Inclusive, dependiendo de si son superficiales, pueden haber inervación por lo general del nervio mediano, pero los profundos pueden tener inervaciones mixtas, que pueden ser del cuarto y el quinto dedo para el nervio cubital y para el segundo y el tercero por el nervio mediano, en especial del nervio interóseo anterior, que es rama del mediano. Entonces, hay que poner especial atención porque los pacientes que tienen lesiones del nervio mediano pueden flexionar adecuadamente cuando les permitan, cuando les dicen que cierre la mano, pueden cerrar completamente el cuarto y el quinto dedo porque están inervados por el cubital y asumimos que el cubital está íntegro, pero no pueden cerrar adecuadamente la flexión o no pueden hacer flexión de la interfalángica distal donde está insertado el flexor común profundo del segundo y el tercero y por consiguiente no pueden flexionar esa interfalángica. Entonces el dedo queda en semiflexión. Esa semiflexión hace que la mano se vea como la de un padre, como un predicador. Entonces por eso se llama mano en predicador. Cuando los pacientes con síndrome de túnel del carpo tienen unas afectaciones muy, muy tardías, el paciente puede generar ese tipo de deformidades. Habitualmente se presenta más cuando se tienen lesiones del nervio mediano altas, es decir, cuando tenemos una afectación a nivel del codo, ¿sí? Que es una afectación por compresión del paso de la división del nervio mediano a través del interóseo anterior por el pronador redondo y por esa zona se comprime. Allí en ese punto genera también con mayor frecuencia el síndrome de la mano de predicador, pero también cuando estamos frente a síndromes de túnel del carpo. Entonces recordemos un poquito el tema de la anatomía que es muy, muy importante para poder identificar la, eh, las alteraciones que se pueden presentar cuando estamos frente a esta condición de síndrome de túnel del carpo. Es una cosa súper, súper frecuente y hay que aprenderlo a identificar porque creo yo que el 50% de las consultas de ortopedia general y de cirugía de mano es el túnel del carpo por enfermedad ocupacional. Entonces, la mayoría de las personas que trabajan en oficina, que trabajan en servicios generales, amas de casa, están susceptibles a ese movimiento repetitivo y eso pues va a ocasionarles adormecimiento en el territorio del nervio mediano, en el pulpejo del segundo dedo, que es la zona autónoma del nervio mediano, y en algún momento pérdida inclusive de la fuerza. Son personas que no pueden agarrar objetos porque todo se les cae, ¿sí? Pueden empezar con disestesias, pero llega un punto en que sienten completa anestesia en los pulpejos de la mano, en el segundo y en el tercero, que hacen que la funcionalidad de la pinza, por ejemplo, el escribir, se les dificulte y tengan algunos problemas funcionales. Entonces es importante. Ya saben que se diagnostica clínicamente, como los explicaba su compañero. Los signos clínicos característicos son el TINEL, el FALEN, hay otra cantidad de signos importantes, pero esos son los signos clínicos que más se van a evidenciar. Y el diagnóstico lo podemos hacer a través de algunos estudios imagenológicos como la ecografía, que es de gran ayuda, sobre todo pensando en que pueden haber algunos otros elementos que pueden aumentar el contenido, perdón, sobre el continente, inclusive algunos tumores gliómicos del nervio mediano y que pueden aumentar y pueden generar la afectación de este nervio. O en su defecto, la electromiografía y la neuroconducción, que es el examen por excelencia que nos permite identificar alteraciones de la conducción nerviosa y de la estimulación muscular de ese nervio en la mano. De esa forma ustedes pueden hacer el diagnóstico y
e iniciar, dependiendo si es leve, un tratamiento médico con un muy buen proceso de rehabilitación física y el uso de algunas férulas. Y ya cuando está severo, por ejemplo, entre moderado y severo, se pueden realizar procedimientos quirúrgicos que habitualmente los hacemos los ortopedistas. No sé, preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Profe, yo tengo de pronto una duda chiquita. En las bases que leía, manifestaban que a pesar de que los pacientes con actos quirúrgicos podían volver a repetir como tal esta patología, esta alteración. Pero entonces me generaba la duda porque cuando veía cómo se hacía el acto quirúrgico, veía que lo que hacen es cortar como tal el ligamento transverso. O sea, no vuelven a suturarlo, no. Entonces, no, si ya se liberó la presión y como tal el nervio ya perdió la presión que tenía. Y el ligamento no está unido como para cerrar como tal el túnel, por decirlo así, porque se puede volver a dar esta alteración. Sí, la razón es porque o no se hace una liberación completa o se expone este paciente a la misma situación que le generó inicialmente el túnel del carpo. ¿Y qué pasa? Cuando usted tiene en su cuerpo dos estructuras que aunque las haya cortado, están en constante contacto, se pueden generar puentes. Entonces hay tejido fibrótico y lo que hacen es que se vuelve a pegar. Entonces esos ligamentos que se pueden cortar durante el procedimiento quirúrgico, vuelve y otra vez se pueden pegar, aunque no se suturen, y pueden obviamente volver a generarse el síndrome del túnel del carpo si ese paciente no cambia mucho de su estilo de vida o identifica cuáles son esos factores que aumentan la probabilidad del síndrome de túnel del carpo. Entonces, una persona que es ama de casa y sigue haciendo, exprimiendo el trapero, así en lavando loza, lavando ropa a mano, etcétera, etcétera, aunque se haya liberado el túnel, pues probablemente va a repetir esta condición. Obviamente nosotros utilizamos otras cosas que pueden disminuir esa probabilidad, como por ejemplo las neurolisis, que es básicamente liberar todas las adherencias que están pegadas al nervio mediano, una tijera muy finita que se llama la tijera de Stevens. Uno va liberando esas adherencias y va haciendo que se separe de los tendones flexores superficiales y profundos que están en el túnel del carpo. E inclusive podemos utilizar algunos elementos intraquirúrgicos, ¿sí? que ayudan a mejorar o lubrican un poco de cierta forma ese túnel del carpo para evitar que se vuelvan a generar esas adherencias y que se vuelva a generar el síndrome de túnel del carpo. Pero sí, se puede volver a presentar si de pronto el paciente no tiene el cuidado postoperatorio correspondiente y cambia parte de su estilo de vida. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. Sergio. Doc, qué pena. En un adulto mayor, ¿cuál es como la tasa de éxito de la operación? No va muy de la mano, o sea, digamos que independientemente de la edad, es la tasa de éxito dependiendo de la gravedad. Si un paciente adulto mayor tiene un síndrome de túnel del carpo, digamos que moderado, y usted le hace un procedimiento quirúrgico con un muy buen proceso de rehabilitación postoperatoria, el éxito es muy seguro. Pero si a este adulto mayor de pronto no se le hace ese muy buen proceso de recuperación y adicionalmente le hacemos una cirugía ya en etapas muy tardías, por ejemplo, un síndrome de túnel del carpo severo o muy severo, que son así descritos en las electromiografías y las neuroconducciones, ya cuando la mano está hipotrófica, donde ya hay completa anestesia de la mano, pues seguramente el resultado no va a ser el mejor. Inclusive, esas mismas liberaciones en estados muy, muy severos pueden ocasionar una cosa que se llama síndrome regional complejo y son manos que prácticamente son afuncionales. Entonces vamos a tener, o sea, ya estamos tratando ya las secuelas de algo que lleva mucho tiempo seguramente y que pues nunca se trató. Entonces, más que la edad como tal, es la grado de severidad que pueda
tener este paciente en el momento en que se vaya a hacer el procedimiento quirúrgico. Ah, ok, Doc, gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, ¿qué tan eficaz es el tratamiento con terapia neural? La terapia neural en estos casos ayuda mucho a disminuir un poco la parte sintomática, ¿sí? Y eso, digamos que se utiliza en etapas leves de la condición. Digamos, lo que más tiene en estos momentos evidencia médica que funciona para los tratamientos como tratamiento en condiciones severas, pues es el procedimiento quirúrgico. Dentro de toda esa condición leve, entre leve y moderada, hay muchos aspectos, inclusive se puede utilizar, como les comentaba a sus compañeros, se pueden utilizar infiltraciones, se pueden utilizar ondas de choque, se pueden utilizar ultrasonidos, se puede utilizar medios físicos, se puede utilizar láser, se puede utilizar terapia neural, hay mil cosas que se pueden hacer para disminuir un poco la parte sintomática del síndrome de túnel del carpo y evitar llegar al punto que requiere procedimiento quirúrgico. Pero lo principal es que el paciente tiene que ser consciente de que debe de evitar exponerse a los desencadenantes, en este caso los movimientos repetitivos, la vibración, y esto se vuelve un problema porque si son enfermedades ocupacionales, pues el paciente tiene que reportar esto a su empresa para que haga restricciones o les den incapacidades o les den algún tipo de manejo laboral para que no terminen en complicaciones. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Listo, veo que todo está bastante claro, un tema bastante interesante, que la idea es que conozcan un poco acerca de este tema que seguramente van a ver en el día a día en la consulta de medicina general o en donde vayan ustedes a trabajar cuando se gradúen inicialmente y ya después cuando entran a su residencia de ortopedia, los que quieran ser ortopedistas se van a dar cuenta que es prácticamente una consulta muy, muy, muy frecuente junto con los dolores en los hombros, es decir, el manguito rotador, que es de las patologías más frecuentes generan de dolor en el hombro, y el dolor de rodilla, y el dolor lumbar. Esas son como las consultas más frecuentes en ortopedia general. Entonces, nada, muchachos, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto para el siguiente tema. Cuídense mucho, que descansen.